Escuchamos mucho hoy en día sobre los registros electrónicos de salud. Pero, ¿qué son y por qué son tan importantes? Hablemos de los datos clínicos. En el pasado, cuando entrabas en la consulta de un médico, las paredes estaban revestidas con archivadores, cada uno con carpetas llenas de historias médicas de los pacientes. Ahora, es más probable que veas esas mismas paredes decoradas con cuadros. Esto se debe a que la mayoría de los hospitales y consultorios médicos han cambiado a registros médicos digitales. Los médicos, enfermeros, farmacéuticos y técnicos de laboratorio utilizan computadoras o tabletas para registrar los datos de los pacientes en lo que se conoce como EHR, Registro Electrónico de Salud, o EMR, Registro Electrónico Médico. Este cambio del papel a lo digital ha generado nuevas oportunidades para recopilar mejores datos, mejorar la atención médica y compartir información fácilmente con otros médicos o proveedores de salud. Pero para que esto funcione, fue necesario replantear cómo se organizan los datos de los pacientes. Cuando los registros eran en papel, cada médico podía organizarlos de la manera que le resultara más conveniente. Pero cuando los datos se ingresan en un sistema digital, es necesario un formato uniforme para introducir y almacenar la información. Un registro médico electrónico típico incluye secciones para facturación, datos demográficos del paciente, signos vitales, historiales médicos y quirúrgicos, diagnósticos, medicamentos, fechas de vacunación, alergias, imágenes de radiología y resultados de laboratorio. Antes de los registros digitales, compartir la información de un paciente con otros médicos o con el propio paciente significaba hacer fotocopias y enviarlas por correo o fax. Y para presentar reclamaciones al seguro, alguien tenía que recopilar manualmente la información del expediente. Con los registros electrónicos, estos procesos pueden automatizarse, pero solo si los datos se ingresan y se les da formato de manera uniforme en todos los hospitales y consultorios médicos. El término técnico para esto es interoperabilidad, que se refiere a un lenguaje común que diferentes sistemas informáticos pueden utilizar para comunicarse y comprenderse entre sí. Sin embargo, no todos los sistemas EHR o EMR están diseñados actualmente para compartir datos sin problemas, y estos sistemas aún se están construyendo. Mientras que algunos hospitales pueden acceder a tu información médica desde otros proveedores de salud, otros pueden no tener la capacidad para hacerlo. Además, algunos sistemas de atención médica pueden optar por no habilitar esta conexión. En el ámbito de la salud, existen muchos tipos de información, como nombres de enfermedades, medicamentos y pruebas de laboratorio que pueden ser nombrados o modificados de diferentes maneras. Para solucionar esto, grupos de expertos se reunieron para desarrollar una forma estandarizada de referirse a estos términos y asignarles códigos numéricos. Por ejemplo, la Clasificación Internacional de Enfermedades, versión 10, ICD-10, es el sistema que estandariza la nomenclatura de las enfermedades. Cada código comienza con una letra que indica una categoría de enfermedad o un sistema del cuerpo. Luego, después de la letra, le sigue un número que identifica una enfermedad específica. Por ejemplo, las enfermedades del sistema nervioso comienzan con la letra G. El código G12 representa la atrofia muscular espinal. Después de la letra y el número, se pueden agregar más detalles sobre el tipo de enfermedad utilizando un número decimal. Por ejemplo, G12.0 se refiere a la atrofia muscular espinal infantil. Los códigos ICD también ayudan a los médicos e investigadores a identificar a pacientes con una enfermedad específica que pueden ser incluidos en estudios de investigación u otros esfuerzos para mejorar la atención médica. Lamentablemente, en este momento solo el 7% de las enfermedades raras tienen un código ICD-10 único. Sin embargo, existen opciones para las enfermedades que no tienen un código único. Hay códigos ICD para síntomas como convulsiones, escoliosis y retraso en el desarrollo. A veces,
Estos códigos pueden combinarse para identificar a personas que probablemente tengan la misma enfermedad. Gracias a los esfuerzos de médicos y grupos de defensa de pacientes, la versión ICD-11 incluirá códigos para muchas más enfermedades raras. Otros sistemas de codificación como RxNorm para medicamentos y LOINC, Logical Observation Identifier Names and Codes, para pruebas de laboratorio, ayudan a estandarizar la información sobre fármacos y exámenes médicos. Estos sistemas de codificación también están siendo mapeados a un sistema más amplio llamado Nomenclatura Sistematizada de Términos Clínicos de la Medicina, o SNOMED, para una mayor consistencia. Más allá de la estandarización de nombres y códigos, también se necesitaban nuevos estándares para dar formato, almacenar y compartir los archivos de datos. En los Estados Unidos, el estándar actual se llama Recurso de Interoperabilidad Rápida en el Ámbito de la Salud, FHIR. Tener datos de atención médica más amplios y completos permite un mejor y mayor uso del aprendizaje automático y la inteligencia artificial, IA. Estas tecnologías pueden ayudar a diagnosticar enfermedades, extraer información importante de las notas del médico y obtener datos útiles de pruebas de laboratorio e imágenes médicas. Esto es especialmente útil para las enfermedades raras, donde las poblaciones de pacientes son pequeñas y están dispersas por todo Estados Unidos y el mundo, lo que limita la cantidad de datos disponibles. Uno de los mayores beneficios de los registros electrónicos de salud es que facilitan el intercambio de datos de manera segura y privada. La regla de privacidad de IPA, que forma parte de la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Grupo de Salud, IPA, establece normas para proteger la seguridad de tu información. Especifica quién, cómo y cuándo pueden compartirse los datos y el costo para las organizaciones que no siguen la regla. Algunos datos, como los registros de salud mental, se consideran especialmente sensibles y están sujetos a normas de intercambio más estrictas. Los padres y tutores deben preguntar en el hospital o en el consultorio médico sobre la documentación necesaria para acceder a los registros de salud de su hijo. En algunos casos, a partir de la adolescencia del niño, las reglas sobre el acceso de los padres a estos registros pueden cambiar. La regla de privacidad de IPA también puede otorgar el derecho de acceder a tus propios registros médicos. Por eso, cada vez que veas al médico, recibes un aviso de prácticas de privacidad para que sepas cómo se puede utilizar y compartir tu información de salud. Para obtener más información sobre tus derechos y cómo acceder a tus datos, visita el sitio web healthit.gov.